La canción de cuna. Me llamo Laura y lo que voy a relatar aquí cambió mi vida para siempre. Si bien he intentado olvidar, hay noches en las que los recuerdos vuelven con una intensidad que me hace dudar de mi propia cordura. Escribo esto con la esperanza de encontrar algún consuelo, aunque dudo que lo haya. Todo comenzó una noche de invierno. Mi esposo, Andrés, estaba de viaje por trabajo y yo me encontraba sola en casa con nuestra hija recién nacida, Sofía. Había sido un día agotador, entre las constantes demandas de un bebé y las tareas del hogar, me sentía exhausta. Pero como cualquier madre, me alegraba de tener a mi pequeña y de poder cuidarla. Aquella noche, después de darle de comer y cambiarle el pañal, finalmente logré que Sofía se durmiera. La acuné en mis brazos, cantándole suavemente una canción de cuna que mi abuela me cantaba cuando era niña. La misma melodía que, hasta ese momento, me había traído paz y consuelo. Coloqué a Sofía en su cuna y, después de asegurarme de que estaba bien arropada, me dirigí a mi habitación. Me tumbé en la cama y cerré los ojos, esperando que el sueño llegara rápidamente. Sin embargo, algo en el ambiente de la casa me parecía diferente esa noche. Había un silencio extraño, una quietud que no había notado antes. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me despertó un sonido suave. Era la canción de cuna que le había cantado a Sofía. Me incorporé en la cama, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La melodía provenía del monitor de bebé que había en mi mesita de noche. Me acerqué y escuché con atención. La canción se repetía una y otra vez, en una voz suave y femenina. Confundida, me levanté y me dirigí a la habitación de Sofía. Al llegar, encontré la habitación en completo silencio. Sofía dormía plácidamente en su cuna. La sensación de alivio fue inmediata, pero no podía ignorar lo que había escuchado. Decidí que tal vez estaba tan cansada que mi mente me había jugado una mala pasada. Volví a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Las noches siguientes fueron tranquilas, hasta que, una semana después, el sonido de la canción de cuna me despertó de nuevo. Esta vez, la melodía parecía más clara, más nítida. Me levanté rápidamente y corrí a la habitación de Sofía. Una vez más, la encontré durmiendo tranquilamente, pero el monitor seguía reproduciendo la canción. Desconecté el monitor, pensando que tal vez estaba defectuoso. Pero la melodía continuó, resonando en mis oídos incluso después de haber apagado el dispositivo. El miedo comenzó a asentarse en mi interior. Me preguntaba si estaba perdiendo la cordura. Las semanas pasaron y la canción de cuna se convirtió en una constante cada noche a la misma hora. Empecé a notar otras cosas extrañas en la casa. Sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, susurros que se escuchaban en las habitaciones vacías. Mi mente, ya agotada, empezó a desmoronarse. Decidí hablar con Andrés al respecto cuando regresó de su viaje. Sin embargo, él trató de calmarme, sugiriendo que el estrés y la falta de sueño me estaban afectando. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, no podía ignorar lo que estaba experimentando. Una noche, la canción de cuna comenzó a sonar más temprano de lo habitual. Esta vez, parecía provenir de todas partes, envolviendo la casa en una atmósfera inquietante. Me levanté de la cama y comencé a recorrer la casa, tratando de encontrar la fuente del sonido. Finalmente, me detuve en el salón, donde la melodía era más fuerte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando vi la figura de una mujer, apenas visible, en el reflejo de la ventana. Estaba cantando la canción de cuna, sus labios moviéndose en sincronía con la melodía que resonaba en la casa. Di un paso hacia atrás, mi corazón latiendo con fuerza, y la figura desapareció. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. La canción de cuna se convirtió en una tortura, sonando a todas horas del día. Mis nervios estaban al límite y mi relación con Andrés empezó a deteriorarse. Pasaba las noches en vela, temiendo el momento en que la melodía comenzara de nuevo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el llanto de Sofía. Me levanté rápidamente y fui a su habitación.
Al llegar, vi a la misma figura de mujer, de pie junto a la cuna, acunando a mi hija en sus brazos. Grité, pero no salió sonido alguno de mi garganta. La figura me miró con ojos vacíos y, en un susurro que parecía venir de otro mundo, dijo: «No te preocupes, solo estoy cuidando a tu bebé». Corrí hacia ella, pero la figura desapareció, dejando a Sofía llorando en su cuna. La tomé en mis brazos, intentando calmarla, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería con mi hija? Decidí investigar más a fondo la historia de nuestra casa. Me dirigí al archivo histórico de la ciudad y descubrí que, hace muchos años, una mujer llamada Isabel había vivido allí con su esposo y su hija pequeña. Según los registros, la hija había muerto trágicamente y, poco después, Isabel se quitó la vida. Se decía que su espíritu aún vagaba por la casa, buscando a su hija. Mi corazón se hundió al leer eso. ¿Podría ser que el espíritu de Isabel estuviera ahora fijado en Sofía? Esa noche, decidí confrontar lo que fuera que estaba acechando nuestra casa. Esperé a que la canción de cuna comenzara y me dirigí al salón, donde había visto la figura por primera vez. Allí estaba ella, cantando suavemente, con la mirada perdida en la distancia. Me armé de valor y le hablé: «Isabel, sé quién eres. Sé lo que te pasó. Por favor, déjanos en paz. Mi hija no es tuya». La figura se giró hacia mí y, por un momento, vi un destello de tristeza en sus ojos. Luego, en un susurro, dijo: «Ella se parece tanto a mi pequeña». «No es tu hija», repetí, mi voz temblando. «Por favor, déjanos vivir en paz». La figura pareció desvanecerse lentamente, llevándose consigo la melodía de la canción de cuna. Por primera vez en semanas, la casa quedó en silencio. Me dejé caer al suelo, agotada, pero con una chispa de esperanza. Las semanas siguientes fueron tranquilas. La canción de cuna dejó de sonar y la presencia inquietante desapareció. Poco a poco, empecé a recuperar mi salud mental y mi relación con Andrés mejoró. Sin embargo, una parte de mí siempre estaba en alerta, temiendo que la paz fuera solo temporal. Una noche, mientras acunaba a Sofía antes de acostarla, comencé a cantarle la misma canción de cuna. De repente, me detuve, sintiendo una presencia a mi lado. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, el aire parecía más frío, más denso. Decidí no cantar más esa canción y me limité a tararear una melodía diferente. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad, aunque nunca olvidé lo que había sucedido. La casa parecía haber recuperado su tranquilidad, pero yo sabía que siempre habría una sombra acechando en algún rincón, un eco de la tristeza de Isabel. Han pasado varios años desde aquellos eventos. Sofía ha crecido y es una niña feliz y saludable. Pero aún hay noches en las que me despierto, sudorosa y con el corazón acelerado, esperando escuchar la canción de cuna. Aunque no la he vuelto a escuchar, el miedo nunca se ha ido del todo. Escribo esto como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar. A veces, las heridas del pasado son tan profundas que dejan una marca indeleble, incluso más allá de la muerte. Espero que Isabel haya encontrado la paz que buscaba y que Sofía y yo podamos vivir nuestras vidas sin la sombra de su tristeza. Aunque la canción de cuna ya no suena en nuestra casa, su melodía sigue viva en mi memoria, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la frontera entre este mundo y el más allá. El reloj del destino. Mi nombre es Julia, y lo que estoy a punto de relatar es una experiencia que ha cambiado mi vida de una manera irreversible. Nunca fui alguien supersticiosa ni dada a creer en lo paranormal. Siempre he sido una persona práctica, con los pies bien plantados en la tierra. Sin embargo, hay algo que ocurrió hace unos meses que desafía toda lógica y razón. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño pueblo en busca de tranquilidad y un cambio de aires. La ciudad siempre había sido demasiado caótica para mí, y cuando encontré una casa antigua y asequible en las afueras del pueblo, no dudé en comprarla. Era una casa grande,
con una historia que se remontaba a finales del siglo XIX. Necesitaba algunas reparaciones, pero eso no me desanimó. Estaba encantada con la idea de darle nueva vida. La primera semana en la casa fue relativamente tranquila. Me dediqué a desempacar y a organizar las habitaciones. Había una sensación de paz en el aire, algo que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, todo cambió el día que encontré un reloj antiguo en el ático. Estaba buscando algunas herramientas cuando descubrí una caja de madera en una esquina polvorienta del ático. Dentro de la caja, envuelto en un paño de terciopelo rojo, había un reloj de pared. Era hermoso, con detalles en oro y una esfera blanca adornada con números romanos. Decidí colgarlo en la sala de estar, pensando que añadiría un toque de elegancia a la casa. El reloj funcionaba perfectamente y me alegró escuchar el suave tic-tac que llenaba la casa con una melodía casi hipnótica. Sin embargo, pronto empecé a notar cosas extrañas. El reloj parecía marcar las horas de manera errática. A veces se adelantaba, otras veces se atrasaba y en ocasiones las manecillas parecían moverse hacia atrás. Un día, mientras leía en el sofá, el reloj comenzó a sonar las campanadas. Era un sonido profundo y resonante que me puso la piel de gallina. Miré el reloj, eran las 3 de la tarde. Sin embargo, cuando miré mi teléfono, vi que solo eran las 2. Me levanté y revisé el reloj, pensando que quizá necesitaba un ajuste, pero no encontré nada fuera de lo común. A medida que pasaban los días, empecé a sentir una presencia en la casa. Era una sensación inquietante, como si alguien me estuviera observando constantemente. Al principio, lo atribuí a la soledad y a mi imaginación, pero las cosas empeoraron. Una noche, mientras dormía, me desperté con la sensación de que algo me oprimía el pecho. Abrí los ojos y vi una sombra al pie de mi cama. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. La sombra parecía acercarse lentamente y cuando estaba lo suficientemente cerca, distinguí un rostro. Era un rostro antiguo y arrugado, con ojos que parecían pozos de oscuridad. Quise gritar, pero no pude emitir sonido alguno. De repente, me desperté. Estaba sudando y mi corazón latía con fuerza. Miré el reloj en la pared, eran las 3 de la mañana. Intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero la sensación de opresión en el pecho persistía. A la mañana siguiente, encontré marcas en mi piel como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente de terror y paranoia. Cada vez que el reloj marcaba las 3, ya fuera de día o de noche, ocurrían cosas inexplicables. Objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe, y ese rostro, siempre ese rostro que aparecía en mis sueños y que a veces creía ver en los reflejos de los espejos o ventanas. Decidí investigar el origen del reloj. Visité la biblioteca local y hablé con algunos vecinos. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia acaudalada que había caído en desgracia a principios del siglo XX. Según los registros, el patriarca de la familia, un hombre llamado Edgar Beaumont, había sido encontrado muerto en circunstancias misteriosas a las 3 de la mañana, el 3 de marzo de 1903. Había algo en la repetición del número 3 que me perturbaba profundamente. Decidí que debía deshacerme del reloj. Sin embargo, cuando intenté quitarlo de la pared, sentí una fuerza invisible que me lo impedía. Era como si el reloj estuviera arraigado en la casa, como si fuera una parte integral de su estructura. El terror llegó a su punto álgido una noche, cuando desperté de nuevo a las 3 de la mañana. Esta vez, el reloj no solo marcaba la hora, sino que sus manecillas giraban frenéticamente hacia atrás. La sombra estaba en mi habitación de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras, indistinguibles pero claramente presentes. Me levanté de la cama, sintiendo una urgencia desesperada por huir. Bajé corriendo las escaleras, pero la puerta principal no se abría. Estaba atrapada. Las sombras me rodeaban, susurros ininteligibles llenaban el aire. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré para enfrentarme a un vacío insondable. Desperté en el suelo de la sala de estar, sin saber cómo había llegado allí. El reloj marcaba las 8 de la mañana.
Estaba exhausta, pero decidida a terminar con aquella pesadilla. Llamé a un especialista en lo paranormal, un hombre llamado Carlos que había sido recomendado por un vecino. Carlos llegó esa misma tarde, acompañado de su equipo. Revisó la casa minuciosamente y se centró en el reloj. Dijo que sentía una energía muy fuerte y antigua emanando de él. Decidimos realizar un ritual de limpieza esa misma noche. El ritual comenzó a las 10. Carlos encendió velas y esparció sal alrededor del reloj. Recitó oraciones y fórmulas que no comprendí, pero que parecían llenar la casa con una energía palpable. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 12, algo cambió. Las velas se apagaron de golpe y una risa gutural llenó la habitación. Las sombras aparecieron de nuevo, rodeándonos. Carlos continuó con el ritual, pero su voz se veía ahogada por los susurros y risas. Sentí una mano fría rodeando mi cuello, apretando. Carlos me miró con desesperación y me gritó que rompiera el reloj. Con todas mis fuerzas, corrí hacia la pared y arrancé el reloj de su lugar. Lo arrojé al suelo y lo golpeé con un martillo hasta que quedó hecho pedazos. Las sombras se disiparon y el silencio regresó. Carlos y yo nos miramos, respirando con dificultad. Me aseguró que el mal había sido contenido, pero que debía estar alerta. Me advirtió que la energía residual podría tardar en desaparecer por completo. Pasaron varios días antes de que pudiera sentirme relativamente segura. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras revisaba los fragmentos del reloj, encontré una pequeña inscripción en la parte trasera de la esfera. Decía, el tiempo es un ciclo eterno. Nunca se rompe, solo se repite. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Miré el reloj de la cocina, eran las 3 de la mañana. De repente, la casa se llenó de un tic-tac ensordecedor. Las sombras reaparecieron, más intensas que nunca. Esta vez, sentí que algo se estaba apoderando de mí, una presencia oscura que intentaba arrancar mi alma. Me desplomé en el suelo, luchando por respirar. Cuando desperté, estaba en el hospital. Andrés, el detective privado que había contratado anteriormente, estaba a mi lado. Me contó que había encontrado mi casa en un estado caótico y me había llevado de urgencia. Intenté explicar lo sucedido, pero las palabras no podían capturar el horror de la experiencia. Andrés me recomendó terapia para tratar el trauma, pero sabía que no era solo mi mente la que estaba herida. Había algo real y oscuro que aún me acechaba. A medida que pasaban los días, intenté reconstruir mi vida. Evité hablar del reloj y de las sombras, temiendo que la gente pensara que estaba loca. Sin embargo, el tic-tac aún resonaba en mi mente, un recordatorio constante de que el ciclo no se había roto. Una noche, mientras dormía en mi nuevo apartamento, el teléfono sonó. Era Andrés. Laura, tienes que venir a la oficina. Encontré algo. Me vestí rápidamente y conduje hasta su oficina. Andrés me recibió con una expresión grave. Revisé los registros históricos de tu casa, dijo. Hay más muertes relacionadas con ese reloj de las que pensábamos. Todas a las 3 de la mañana, todas el 3 de marzo. El pánico se apoderó de mí nuevamente. ¿Qué significaba todo esto? Andrés me mostró un antiguo diario que había encontrado en los archivos del pueblo. Pertenecía a Edgar Belmont, el patriarca de la familia original. En él, hablaba de un pacto con una entidad oscura a cambio de riqueza y poder. El reloj era el ancla de ese pacto, un portal entre nuestro mundo y el de las sombras. El ciclo de muertes y terror se repetía cada generación, atrapando a cualquiera que se cruzara con el reloj. Sabía que debía destruirlo por completo, pero no sabía cómo. Andrés y yo consultamos a un experto en ocultismo, un hombre llamado Samuel. Nos dijo que la única forma de romper el ciclo era devolver el reloj al lugar donde se realizó el pacto original y realizar un ritual de purificación. El lugar era una antigua cripta en el bosque, donde la familia Belmont había sido enterrada. Con el corazón lleno de temor, Andrés, Samuel y yo nos dirigimos allí con los fragmentos del reloj. La cripta estaba en ruinas, cubierta de maleza y musgo. Entramos y encontramos un altar en el centro.
Samuel comenzó el ritual, esparciendo sal y recitando fórmulas antiguas. Andrés y yo colocamos los fragmentos del reloj en el altar. De repente, las sombras aparecieron de nuevo, más fuertes y definidas. Sentí que algo intentaba arrancarme de la realidad, arrastrándome hacia un abismo de oscuridad. Samuel continuó el ritual, su voz resonando en la cripta. En el momento culminante, el reloj se encendió en llamas y las sombras emitieron un grito desgarrador. Sentí un dolor intenso en mi pecho, como si mi alma estuviera siendo arrancada. Luego, todo se desvaneció en una explosión de luz. Desperté fuera de la cripta, con Andrés y Samuel a mi lado. Me ayudaron a levantarme y supe que el ciclo había sido roto. El reloj estaba completamente destruido y las sombras se habían desvanecido. Regresé a mi vida, intentando dejar atrás el horror. Sin embargo, las cicatrices permanecen, un recordatorio de que el mal siempre acecha, esperando el momento oportuno para regresar. Cada vez que escucho un tic-tac, un escalofrío recorre mi espalda, sabiendo que, aunque el reloj del destino fue destruido, el terror nunca desaparece por completo. La voz en el teléfono. He trabajado como asistente administrativa en una empresa de seguros durante los últimos 5 años. La rutina diaria de mi trabajo es predecible y monótona, pero nunca me quejé de ello. Sin embargo, lo que comenzó como un día común y corriente se convirtió en una pesadilla que desbarató mi sentido de la realidad y puso en duda mi cordura. Todo empezó una tarde de viernes. La oficina estaba relativamente tranquila, la mayoría de mis compañeros ya habían dejado el edificio, ansiosos por disfrutar el fin de semana. Yo, por otro lado, tenía que quedarme para terminar unos informes urgentes. Estaba completamente sola en la planta baja, el silencio interrumpido solo por el zumbido lejano del aire acondicionado y el ocasional clic de mi teclado. Estaba revisando los últimos detalles cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Miré la pantalla, era una llamada interna de la extensión 1313. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. «Hola», dije, esperando escuchar la voz de algún compañero que necesitara ayuda. Lo único que oí fue una respiración pesada, como si alguien estuviera al otro lado de la línea pero no quisiera hablar. Repetí mi saludo, pero no obtuve respuesta. Finalmente, colgué, asumiendo que se trataba de una broma o de un error. Volví a concentrarme en mi trabajo, pero el incidente me dejó una sensación inquietante. El teléfono volvió a sonar unos minutos después. Era el mismo número. Contesté con más cautela esta vez. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma. De nuevo, solo escuché una respiración pesada, esta vez más profunda y lenta, como si la persona al otro lado estuviera disfrutando de mi incomodidad. Una sensación de pavor se apoderó de mí. Colgué rápidamente y decidí ignorar cualquier otra llamada de esa extensión. Sin embargo, el teléfono no dejó de sonar. La pantalla mostraba una y otra vez el número 1313 hasta que me vi obligada a desconectarlo. Intenté volver a mi trabajo, pero mi mente no dejaba de pensar en quién podría estar haciéndome esto y por qué. Terminé los informes apresuradamente, deseando salir de la oficina cuanto antes. Cuando finalmente me levanté para irme, una sombra cruzó por el pasillo. Mi corazón se aceleró, pero cuando miré de nuevo, no había nadie. Agarré mis cosas y salí del edificio, intentando dejar atrás la sensación de inquietud que me perseguía. Esa noche, en casa, me relajé con una copa de vino y un libro. Estaba empezando a olvidarme de lo sucedido cuando mi teléfono personal sonó. Era un número desconocido. Con una sensación de déjà vu, contesté. «¿Hola?», pregunté, mi voz temblando un poco. «Laura», susurró una voz profunda y distorsionada al otro lado, «no puedes esconderte de mí». El pánico se apoderó de mí. Colgué de inmediato y bloqueé el número, pero la voz resonaba en mi mente. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era esa persona? Esa noche no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, oía la respiración pesada y el susurro de mi nombre. Al día siguiente, fui a la policía, pero no pudieron hacer mucho sin más información. Me recomendaron cambiar mi número y estar atenta. Pensé que eso resolvería el problema. Cambié mi número y traté de seguir con mi vida. Pero las llamadas continuaron, ahora desde diferentes números desconocidos. La voz al otro lado siempre susurraba cosas sobre mí, detalles íntimos que nadie más debería saber. Se burlaba de mis miedos, se reía de mi desesperación. Una noche, la voz dijo algo que me heló la sangre. Sé dónde vives, Laura. Estoy más cerca de lo que piensas. Miré alrededor de mi apartamento, cada sombra parecía esconder una amenaza. Esa noche, apenas dormí, con todas las luces encendidas y un cuchillo de cocina bajo mi almohada. Los días siguientes se convirtieron en una tortura constante. Mi rendimiento en el trabajo cayó en picada y mis compañeros comenzaron a notar mi nerviosismo. Andrés, mi supervisor, me llamó a su oficina una mañana. «Laura, ¿estás bien?», me preguntó con genuina preocupación. «Te ves agotada y distraída. Si necesitas tomarte unos días libres, no dudes en hacerlo». Le expliqué a Andrés, de manera vaga, lo que estaba sucediendo. No mencioné todos los detalles, temiendo que me creyera paranoica o inestable. Afortunadamente, me permitió tomarme una semana libre para recuperarme. Decidí que lo mejor sería irme a casa de mis padres en el campo, lejos de la ciudad y de cualquier posible amenaza. Ellos siempre habían sido mi refugio, y pensé que allí podría encontrar algo de paz. Sin embargo, la paz fue efímera. Al tercer día de mi estancia, el teléfono de la casa sonó. Contesté, esperando escuchar la voz de algún conocido. «Laura», susurró la misma voz distorsionada, «no puedes escapar». Colgué de inmediato, mi cuerpo temblando. ¿Cómo había encontrado el número de mis padres? ¿Cómo sabía que estaba allí? Sentí que la paranoia se apoderaba de mí por completo. Mis padres notaron mi comportamiento errático y me preguntaron qué estaba sucediendo. Les conté todo, esperando que pudieran ofrecerme algún consejo o consuelo. Mi padre sugirió que instaláramos cámaras de seguridad alrededor de la casa y que contactáramos con un investigador privado. Esa misma noche, instalamos las cámaras y cambiamos el número de teléfono. Me sentí un poco más segura, pero la tensión seguía latente. Intenté dormir, pero cada ruido me hacía saltar. A las 3 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Con manos temblorosas, contesté. «No puedes esconderte de mí, Laura», dijo la voz. «Siempre estaré contigo». El pánico me paralizó. Colgué y corrí a la habitación de mis padres, despertándolos con mi llanto. Mi padre intentó rastrear la llamada, pero no obtuvo nada concreto. Las cámaras no mostraron ninguna actividad inusual alrededor de la casa. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia constante y desesperación. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se detenía. La voz seguía atormentándome y cada llamada aumentaba mi sensación de impotencia. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, noté algo extraño. En la esquina de la pantalla, una figura oscura se movía entre los árboles. Mi padre y yo salimos con linternas, pero no encontramos a nadie. La figura había desaparecido. Mi mente empezó a desmoronarse. La falta de sueño y el estrés constante estaban afectando mi salud mental. Veía sombras moviéndose en cada rincón y escuchaba susurros incluso cuando no había llamadas. Decidí volver a mi apartamento, pensando que enfrentar mis miedos en lugar de huir podría ayudarme a recuperar el control. De vuelta en la ciudad, las cosas solo empeoraron. Las llamadas continuaron y la voz se volvió más amenazante, más personal. «¿Te gusta estar sola, Laura?», decía la voz. «Porque pronto no tendrás a nadie». Las paredes de mi apartamento se sentían como una prisión. No podía salir sin mirar constantemente por encima del hombro y no podía estar en casa sin sentir que alguien me observaba. Una noche, después de una llamada especialmente perturbadora, decidí confrontar la situación de una vez por todas.
Llamé a Andrés, mi supervisor y amigo de confianza, y le pedí que viniera a mi apartamento. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba que alguien más viera lo que estaba pasando. Cuando Andrés llegó, le conté todo con lujo de detalles. Mostré las llamadas registradas en mi teléfono, le hablé de la figura en las grabaciones y de la sensación constante de ser observada. Andrés escuchó con atención, y por primera vez en semanas, me sentí un poco más tranquila. Laura, esto es grave, dijo Andrés. Necesitamos ayuda profesional. Voy a contactar a un amigo mío que es detective privado. Él puede investigar esto a fondo. Agradecí su apoyo y nos quedamos hablando hasta tarde, intentando encontrar una solución. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir un poco de esperanza, el teléfono sonó de nuevo. Andrés contestó esta vez, pero la voz al otro lado simplemente se rió y colgó. Esa risa resonó en mi mente, un eco de terror que no podía sacudir. Andrés se quedó esa noche en el sofá, y aunque su presencia era reconfortante, no pude evitar sentir que algo terrible estaba por suceder. A la mañana siguiente, el detective privado llegó. Revisó mi apartamento, las cámaras y los registros de llamadas. Prometió hacer todo lo posible para encontrar al acosador y me recomendó que evitara estar sola. Pasaron varios días sin incidentes y comencé a pensar que tal vez la presencia del detective había ahuyentado al acosador. Sin embargo, una noche, mientras estaba sola en el apartamento, el teléfono sonó de nuevo. La misma voz, pero esta vez, más urgente, más desesperada. Laura, no puedo vivir sin ti. El terror se transformó en una sensación de inevitabilidad. Sentí que mi vida estaba destinada a ser atormentada por esta voz sin rostro, este acosador invisible que parecía saberlo todo sobre mí. El detective finalmente encontró algo. Las llamadas provenían de diferentes ubicaciones, todas cercanas a mi apartamento. Decidimos instalar más cámaras y un sistema de rastreo más avanzado. Durante una semana, la casa estuvo bajo vigilancia constante, pero el acosador parecía haber desaparecido. Justo cuando comenzaba a sentirme más segura, las llamadas regresaron, esta vez acompañadas de mensajes de texto. Fotos de mí en diferentes lugares, siempre con la misma frase, no puedes escapar. El detective me sugirió que me mudara temporalmente a un lugar desconocido mientras continuaba la investigación. Andrés me ofreció su casa y acepté, esperando que la distancia y el anonimato me dieran un respiro. Sin embargo, la primera noche en la casa de Andrés, el teléfono sonó de nuevo. La misma voz, el mismo mensaje de desesperación y obsesión. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad más aterradora. El acosador no solo sabía dónde estaba, sino que estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Revisé las grabaciones de las cámaras instaladas en la casa de Andrés. En una de ellas, capté una sombra moviéndose cerca de la ventana de mi habitación. El detective llegó rápidamente, pero no encontró a nadie. Esa noche, decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Tomé una decisión drástica, confrontar al acosador directamente. Con la ayuda del detective, organizamos una trampa. Dejamos que se supiera que estaría sola en el apartamento, esperando que el acosador se manifestara. La noche llegó y, con el corazón palpitando de terror, me quedé sola en el apartamento, las luces apagadas, el teléfono en silencio. Esperé, cada minuto sintiéndose como una eternidad. Finalmente, el teléfono sonó. Laura, dijo la voz, más cerca que nunca, estoy aquí. Mi corazón se detuvo. Escuché un ruido proveniente del pasillo. Tomé el cuchillo que había guardado bajo mi almohada y me dirigí hacia el sonido. Mis pasos eran lentos, cada uno resonando en el silencio mortal de la casa. Al girar la esquina, vi una figura oscura de pie al final del pasillo. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos, vacíos y desquiciados. Levanté el cuchillo, lista para defenderme, pero la figura se desvaneció en el aire, como un espejismo. Volví corriendo a mi habitación, el pánico apoderándose de mí. El detective y Andrés llegaron poco después, pero no encontraron a nadie. Revisaron las grabaciones de las cámaras, pero no había rastro del acosador. Con el tiempo,
las llamadas cesaron, pero el daño estaba hecho. Mi mente nunca volvió a ser la misma. Vivo en un estado constante de alerta, esperando el momento en que la voz vuelva a llamarme. Andrés y el detective me apoyaron en todo momento, pero incluso ellos no pueden entender completamente el terror que viví. Cada vez que suena el teléfono, un escalofrío recorre mi cuerpo. Aunque trato de seguir adelante, sé que nunca podré escapar completamente de la voz en el teléfono. La obsesión del acosador dejó una marca imborrable en mi vida, una cicatriz invisible que me recuerda constantemente que el verdadero terror no siempre se esconde en las sombras, sino en el susurro de una voz desconocida, siempre acechando, siempre esperando. Y así, con cada llamada que recibo, me preparo para enfrentar el miedo una vez más, sabiendo que, aunque la voz haya desaparecido por ahora, siempre estará latente en algún rincón oscuro de mi mente, esperando el momento oportuno para regresar y reclamar lo que, en su retorcida percepción, siempre ha sido suyo, mi vida, mi paz, mi cordura. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.